La compañía más valiosa de semiconductores del mundo ahora va a estar en Norteamérica. Y tú te vas a beneficiar de eso. Y lo importante de esta noticia es que todo el desarrollo de esta tecnología ahora va a estar bajo el mandato de los sombreros blancos. Vamos con la información. Muchas gracias. Este es un gran día por muchas razones, pero este caballero es un hombre muy único. Lo primero que necesito que entiendas es que el presidente Donald Trump es el comandante en jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos. Además de esto, también es comandante en jefe de otras fuerzas que desconocemos a través de la letra 17 del alfabeto. Esta unión militar se está haciendo porque Trump es el director de GESARA. Lo tienen callado, lo tienen cerrado, porque así es, el presidente Donald Trump no lo va a estar divulgando por los medios, porque esto es un pacto que se han hecho con las 209 naciones del mundo. Pero se tiene que conseguir la paz en primera instancia para que todo esto se pueda desarrollar de manera perfecta. Esto es algo tremendo para nuestro país y con suerte para su empresa. También nos complace contar con la presencia del secretario de Comercio Howard Lutnick y del asesor de IA y SIP de la Casa Blanca, el zar de las criptomonedas David Sachs. Otras 2 personas muy respetadas. Es genial tenerlos aquí, involucrado. Y David, muchas gracias por venir. David es como el rey de la inteligencia en ese mundo. Tenemos gente muy buena. Hoy, Taiwan Semiconductor está anunciando que invertirá al menos $100,000 millones en nuevo capital en los Estados Unidos durante el próximo corto periodo de tiempo para construir instalaciones de fabricación de semiconductores de última generación. La noticia de hoy es muy interesante porque se trata de la tecnología que va a controlar la inteligencia artificial. El continente que pueda tener la inteligencia artificial y que invierta recursos en este tipo de tecnología podrá conseguir la delantera en relación con otras zonas. En el caso de América tenemos compañías como Apple, Microsoft, Dell, Google y un montón más que le han soplado al presidente: tráigase estas fábricas para acá y nosotros vamos a construir todo en el país. Gracias por la ayuda que nos está dando de quitarnos los aranceles y hagamos Estados Unidos otra vez una potencia tecnológica. El anuncio de hoy, sí. Taiwan Semiconductor invierte $165,000 millones. Ya han comenzado, wow, siendo una de las mayores nuevas inversiones extranjeras directas en los Estados Unidos. Apple, como saben, hizo un gran anuncio la semana pasada de $500,000 millones y tenemos algunos otros que han anunciado. Tenemos muchos que quieren anunciar, pero no tengo tiempo para hacer todos estos anuncios, te lo digo. Pero para ustedes estoy haciendo el anuncio. Gracias. Esto generará billones de dólares en actividad económica y fortalecerá el liderazgo de América en IA. Porque si ellos no hacen eso, pierden el control. ¿Qué control, te preguntarás? Bueno, el desarrollo de las 6,000 patentes nuevas que van a salir. Toda esa tecnología se tiene que construir en el país del norte. Porque en este momento los sombreros blancos son los que tienen el control y están buscando la paz mundial, la abundancia y que la edad dorada se manifieste lo antes posible. Una vez que ellos puedan tener todas estas fábricas con tecnología hiper avanzadas, se podrán entonces lanzar los proyectos espaciales secretos para el consumo masivo y que todos podamos tener este tipo de tecnología. Eventualmente, una vez que esto se dé, pues no hay vuelta atrás. Pero para poder lanzar las patentes secretas, las fábricas tienen que estar en el país del norte. Olvídate, eso no puede estar en otro lugar, porque ellos sí las tienen estas patentes
y las van a divulgar. Pero antes de que todo esto suceda, Trump tiene que estar cerquita de lo que se va a hacer. Con respecto a la inteligencia artificial, pues esto va a ir creciendo cada día y es vital que en el país del norte se tenga este control. Y ahí lo vemos. Un poco nervioso, así que tengo que sacar mi hoja de papel. Escuchemos. Señor presidente, secretario Lang y David, no sabía que tenías ese título. Primero quiero agradecer al señor presidente por darme esta oportunidad para anunciar nuestro gran proyecto en los EU. TSMC es el líder mundial, la mayor fabricación de chips financiada por el doctor Maurice Chen en 1987. Ahora está a la vanguardia de la tecnología de semiconductores, apoyando el avance de la IA y el crecimiento de la industria. De hecho, me gustaría retroceder en el tiempo a 2020. Tenemos que agradecer la visión del presidente Trump y su apoyo. Así que TSMC comenzó el viaje de establecer la fabricación avanzada de chips en Arizona. Ahora la visión se convierte en realidad en Phoenix, Arizona. Qué bueno. Para esto, toda la inversión, $165 mil millones, va a crear miles de empleos bien remunerados. Como acaba de anunciar el presidente, vamos a producir muchos chips de IA, vamos a producir muchos para apoyar el progreso de la IA. Gracias a la fuente que mandó a sus avatares a destruir, consumir y disolver la inteligencia roja que estaba escondida por los túneles debajo de la tierra. Gracias a Dios todo eso fue disuelto y ahora esta tecnología se le está dando a los sombreros blancos. Ya ustedes saben quiénes son los sombreros negros. Ellos están en esta región de aquí. Lamentablemente sabemos que los sombreros blancos son estas tres personas que te voy a decir. El presidente Donald Trump, el presidente Putin y el presidente Xi Jinping son los que van a liderar la nueva edad dorada. Esto ya es así. Créanlo o no, esta es la gran verdad. Que ellos la tengan calladita, pues ya ustedes se darán cuenta a través de los medios de comunicación cómo los tres no se tiran a matar, todo lo contrario, se protegen, se ayudan, no hablan mal el uno del otro. ¿Ok? Esto está sucediendo y esta fuerza va a permitir que todo lo que es Gesara se manifieste en la humanidad. Estamos bastante cerca, pero todavía Donald Trump tiene que seguir drenando el pantano, corrigiendo las cosas y mejorando la economía de su país, porque dejaron a Estados Unidos completamente seco. Los chips de IA más poderosos del mundo se fabricarán aquí mismo en América. Y será un gran porcentaje de los chips fabricados por su empresa. Pero, como saben, están basados principalmente en Taiwán y son muchos los más grandes. No hay nadie ni cerca. Esta inversión de $100 mil millones se destinará a la construcción de 5 instalaciones de fabricación de vanguardia en el gran estado de lo que acabamos de hablar, Arizona, y creará miles de empleos, muchos miles de empleos y empleos bien remunerados en total. El anuncio de hoy, sí. Taiwan Semiconductor invierte $165 mil millones, ya han comenzado. Muchos de los chips que no vemos están construidos por esta compañía. Esto se va a poner muy interesante. Yo no sé qué tú opinas de esta noticia. Es vital que todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial se pueda construir en América. Estoy hablando del continente americano. ¿O es mejor que se quede en Taiwán? ¿Qué piensan ustedes?
Si se quedan en Taiwán, estarán seguros y tranquilos, o podría ser que China invada Taiwán y se quede con todo ese desarrollo. ¿Por qué será que se están mudando a Estados Unidos? ¿Será que ellos saben que eventualmente China va a apoderarse de esas tierras y de esas tecnologías? Lo importante es que está sucediendo y esto es parte del plan. Recuerden que vienen los 7 reinos. Uno de ellos es América y Trump está haciendo su trabajo. Está tratando de conseguir todas las fábricas posibles para que estén en este reino. Quizás esto no lo entiendas ahora. Quizás dentro de 3 o 4 años, cuando todo haya adquirido el valor que se requiere, cuando todo se haya construido como debe de ser, podremos entonces comprender esto de los 7 reinos. De momento concentrémonos en esta noticia, porque esto abre las puertas para que GESARA se pueda manifestar. Probablemente iniciará con NESARA en Estados Unidos. Eventualmente, pues toda América se beneficiará de GESARA, y a medida que todo se vaya desarrollando, los otros países del mundo. Como ya sabemos, Europa, pues ahora mismo los sombreros negros tienen el control de esas 27 naciones. ¿Qué va a suceder? Pues lo sabremos en las próximas semanas. Le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en una próxima noticia.